Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos respondiendo algunas preguntas que nos han hecho ya varios tiempitos ya de por qué empezar en este negocio, cómo empezar, es rentable. Bueno, hoy te responderé esas preguntas. También te enseñaré al final del video uno de estos modelitos. Miren, este modelo que estoy haciendo nuevo. Así que te enseñaré al final del video. No te olvides suscribirte al canal si no estás suscrito. Y si estás suscrito, activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de todos los proyectos que subimos acá en YouTube. También como nuestras fotos de las macetas. Así que sin más que decir, vamos a responder esa duda que tienen muchos. Así que empecemos. Bueno, ahora sí, espero que me escuchen bien. Bueno, ¿por qué o cómo empezar en este negocio de la venta de maceteros de cemento o macetas de concreto, como le diga? Le voy a contar cómo empecé yo, un story time, ¿ya? Una pequeña introducción, espero que sea pequeña porque siempre me extiendo mucho a la hora de, ¿no?, de comentarles esto porque quiero darle toda la información a ustedes. Bueno, yo trabajaba para una familia donde hacía macetas de cemento, donde me enseñaron todo lo que yo les enseño ahora. Bueno, yo no sabía nada, ellos me enseñaron y yo aprendí de ahí, ¿no? Obviamente, al principio hacía las macetas horribles, o feo me salían, pero poco a poco fui puliendo ese detalle. Bueno, casi un octubre, noviembre, si mal no me equivoco, comencé a publicar en grupos de Facebook, por las redes sociales, que se hacía macetas de cemento. Entonces me contactó una señorita, me dijo que necesitaba maceteros pequeños, no sé si creo que si mal no me equivoco, 15 centímetros de altura, eran casi la mayoría 15 centímetros de altura por 15 o 13 de ancho. Eran maceteros pequeños, ¿no? Todos eran redondos pero de diferentes formas. Me dijo, necesito 32, creo que eran 10 de cada tipo, o 11 en algunos casos. Y bueno, yo no tenía ni los moldes ni nada, así que dije, bueno, voy a agarrar el como sea. Y dije, sí se puede hacer, le dije. Entonces me dijo, ¿cuánto tiempo te demoras? Bueno, le dije, me demoraré, dame, creo que le dije 2 semanas, creo, o menos, 2 semanas. ¿Cómo trabajé yo? Para los que muchos dicen, si es rentable, pero si empiezas, no, obviamente, si estás trabajando en este momento, no te enfoques al 100% en eso, ¿no? Si estás libre, bueno, toma todo tu tiempo y hazlo. Pero si estás trabajando, yo lo que hacía es venía de noche, porque mi trabajo quedaba casi una hora, un poquito más de donde vivo yo. Venía en la noche y me ponía a hacer lo que podía hacer, ¿no? Ya los domingos ya me ponía a hacer casi todo. Empecé haciendo moldes bueno, ya es el ingenio de cada uno, me desingenié para hacer los moldes con un jarrón de vidrio, creo que es para poner flores en un centro de mesa. Con eso hice un molde, solamente lo corté la medida que necesitaba, tenía el ancho justo y la medida, ahí le hice la base, como ya he enseñado en el canal cómo hacer los moldes. Así hice los moldes. Bueno, de ahí comencé, digamos, entregué el producto y fui siguiendo publicando y más gente comenzó a escribirme, ¿sabes qué? Quiero esto. Al principio hacía macetas pequeñas, todas eran pequeñas. Todo lo que hicimos en el principio del canal, ahora estamos haciendo macetas más grandes, pero al principio del canal, como ven, hemos hecho macetas pequeñas. Así empecé yo haciendo macetas pequeñas, me escribían y bueno, ya se fue empezando. Y poco a poco, no pasó más desde el primer pedido, 2 semanas, 3 creo, que decidí salirme de mi trabajo y enfocarme en el 100% en esto, ¿no? En
empezar yo mismo a hacer las macetas. Y bueno, fue un riesgo que tomé, pero yo estaba convencido que sí lo podía hacer. Y empecé, así como le digo, y hasta el momento, bueno, como ven, más de 2 años, no es tampoco que tenga demasiado tiempo acá, pero sí, es rentable, siempre y cuando lo sepas trabajar, lo sepas, digamos, vender el producto, ¿no? Y bueno, así, ¿por qué empezar? ¿Por qué te digo esta historia? ¿Por qué empezar? Como te digo, el negocio es rentable porque la inversión es poca, solamente es arena y cemento. Ya bueno, vas armando tus moldes, poco a poco te compras tus herramientas, tienes tu plancha, tu valle de lejos, disculpen, pues macetas más grandes, necesitas alambre, pero ya eso es todo. No te preocupes en eso, preocúpate primero en empezar con lo que tienes, ¿no? Y poco a poco ya vas avanzando. Yo empecé así también. Yo tenía casi nada. Yo agarraba mi primera inversión, que fue una bolsa de cemento. Dije, bueno, con esto realmente no tenía mucho dinero de lo que me quedaba, digamos, para invertir. Imagínate, lo gastaba en pagando cuotas de lo que se pagaba, lo que gasta una familia, ¿no? Luz, agua, todo ese préstamo que habíamos sacado, y quedaba poco para invertir, así que invertí en una bolsa de cemento. Esa fue mi primera inversión. Dije, bueno, espero que esta inversión sea buena, que me produzca más y no me arrepienta. Y bueno, pasó lo que ya estamos ahora, ¿eh? Con una bolsa de cemento, una inversión, arena me conseguí por ahí, y ya fui haciendo poco a poco. Y así se empieza, como digo, así empezamos de a poco. Ya una vez que ustedes tengan digamos ya la meta hecha, su decisión de hacerlo y estar seguro, dale al 100% si tú quieres. Si no, puedes hacerlo a la par con tu trabajo, no hay problema. Pero si te quieres dedicar a esto, como digo, es un negocio rentable, ya que necesitas pocas cosas, poco insumo. Lo que sí digo muchas veces, porque requiera pocas cosas, no quiere decir que el producto tú lo puedas vender barato, ya que ahí implica muchas cosas. Una cosa es el tiempo que le dedicas para hacer la fabricación de macetas. El tiempo es algo que no, digamos que ya no se puede comprar ni devolver el tiempo que estás invirtiendo ahí en la fabricación de las macetas. Así que ese es un punto, digamos, que puedas subir el precio. Es el tiempo que le estás invirtiendo ahí. El modelo que estás haciendo capaz es un modelo común, es un modelo tuyo propio, y también es un bono más que le estás aumentando. Otro también es ya que tú eres tu propio jefe, tú te buscas los materiales, tú te buscas la gente, los clientes, ¿no? Te buscas los clientes, tú te buscas la movilidad, si no tienes movilidad, tú te encargas de todo eso, de transportarlo, de macetas, tarrajearlo, o sea, fabricar la maceta, de ahí curarla, tarrajeo. También tengo un canal, maceta redonda, maceta cuadrada, cómo tarrajear. El tarrajeo, conseguir los clientes, los insumos, ir llamando a la ferretería que te traigan esto, no encuentran malla, ir allá a buscar la malla, los marcos, ir a digamos, buscar, si no hay jeve, como les expliqué, con manguera, ir a la maderera para conseguir los marcos para las maderas, para las maderas cuadradas, las trapezoides. También, como digo, contratar el servicio de la movilidad. Una que tenga una movilidad fija, ya con ellas puede trabajar y a un precio aún mucho menor. Como les expliqué en el anterior video de las estrategias de cómo vender, los tips y consejos que le doy, que yo aplico, cómo publicitar por lo que es Facebook, ¿no? Mayormente Facebook, Mercado Libre, o OLX, cualquier red social que se maneje con mayor demanda en su país de cada uno, ¿no? Eso es por qué empezar, porque el negocio es rentable.
cómo empezar de a poco, como les digo, ¿no? Ahí tengo pero cómo vendo. No es necesidad que uno tenga un puesto, un local, ¿no? Donde puedas exhibir la maceta. Ahora todo es por internet, muchachos, todo es por internet. Todo lo que se vende yo vendo solamente por internet. Pocas personas vienen a veces a ver, ¿no?, las macetas que se quieren llevar, pero la mayoría yo reparto porque todo por internet. Quieren que le lleven a domicilio, eso es un cobro aparte también, domicilio. Obviamente, como les expliqué en el video, juntan varias, o sea, ahí también me doy especificado que algo corto, juntan varios pedidos en un mismo día, ¿sí? Y ahí se ahorran lo que es el flete, el delivery, ¿no? Y obviamente a cada pedido le cobran un delivery, y con eso ustedes a un delivery, digamos, puede ser cómodo, ¿no?, para juntar los tres en un mismo día, ¿no? Y poder pagar al delivery. Bueno, ahí les explico con mayor, digamos, paciencia, poco a poco. Y otra cosa, como le digo, todo es por internet. Y también les explico en ese video de cómo publicarlo de la manera correcta, los atributos de darle a tu producto, en este caso, ¿no?, para que la gente compre. Y bueno, tengo pensado, escuchen bien, tengo pensado en el canal hacer 3 videos donde, como le digo, todo es por internet, donde haga la creación desde cero de digamos, cómo vender en Marketplace de Facebook, cómo vender de la manera correcta, las fotos que poner, la descripción y sobre todo también las etiquetas. En el título es importante, hay estrategias, el título y las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son, digamos, unas palabras claves que un usuario busca, y tú puedes poner qué palabras puede buscar cuando busca macetas, y cuando busque esas palabras pueden salir tu anuncio. Es importante. A mí quiero hacer un video sobre eso, como digo, sobre Marketplace, la manera correcta de poder publicar. Otra cosa, otro video que tengo pensado hacer, también de crear una página en Facebook desde cero, una página en Facebook, hacer nuestras primeras publicaciones para que la gente se anime, y compartiendo en los grupos, en grupos, digamos, en los grupos de distritos cercanos, ¿no? Y compartiendo la publicación de nuestra página. Poco a poco ir publicando. La manera de publicar también voy a enseñar, porque muchos publican y después dicen, pero no publico, pero no me comentan nada, ni nadie interactúa con mi publicación. Eso es un error, porque Facebook te bloquea por digamos, muchas publicaciones diarias, te bloquea, y tú publicas y piensas que la gente está viendo, pero realmente tu publicación ha sido anulada ya. O sea, tú nomás lo puedes ver y la demás gente no. Por eso que muchos errores cometen muchos usuarios al momento de publicar. Todo eso voy a enseñar, y de paso cómo enlazar tu página de Facebook cuando te escriban para que vaya directo a tu WhatsApp. O sea, es directo, un enlace que vaya directo a tu WhatsApp. Ese es el segundo video. Y el tercer video que tengo en mente es, una vez enlazado nuestro Facebook, nuestra página de Facebook con nuestro WhatsApp, poder enseñarle nuestro catálogo. Cómo poner un catálogo en WhatsApp. Un catálogo cuando tengamos todos nuestros productos con las medidas, los precios, las fotos. Si tienen una página web, lo enlace también con la página web para que hagan la compra directa. Pero como muchos de nosotros, yo tampoco no tengo página web, así que solamente para el catálogo, donde puedan hacer, y con su carrito donde puedan poner las cosas que van queriendo, ¿no? Y ahí van añadiendo fotos, publicaciones, su catálogo, su producto, van publicando. Cada vez que tienen un nuevo producto, van actualizando la foto, los precios y la descripción, ¿no? Eso tengo pensado hacer, esas tres videos, ya que yo conozco mucho de todo lo que cómo vender, cómo
cómo publicar por internet. Tengo más de 10 años metido en todo lo que es redes sociales, sé cómo se maneja todo esto, por eso les doy un consejo y esta es información valiosa que les doy y quiero brindarle esa información valiosa a ustedes. Esos 3 videos de cómo poder vender, lo que da todo es por internet, cómo vender con nuestras redes sociales, ¿no? Mercado Libre también tengo uno, pero ya va a ser después. Estos 3 videos son prioridad, creo. Y bueno, ¿qué necesitamos para hacer esos 3 videos? Solamente quiero que me apoyen compartiendo este video en sus redes sociales, en su WhatsApp, con sus amigos, publicándolo en su muro. ¿Qué más? Dándole like, comentando. Eso es importante para mí y para ustedes. ¿Por qué es importante? Porque siento su apoyo de ustedes cuando dan like, cuando comentan. ¿Por qué dirán? ¿Por qué es importante? Porque al hacer eso, YouTube recomienda más mi video a otra gente. Y eso me ayuda a que el canal crezca mucho más. ¿Por qué te digo eso? Porque, digamos, tú comentas en un video y le das like, YouTube ve que un video está... que hay mucha interacción entre el usuario y el video, ¿no? Entre ustedes, un video mío. YouTube ve que comenta bastante gente, da like, comparte. YouTube ve que ese video tiene mucha interacción. ¿Y qué es lo que hace YouTube? Agarra ese video y lo recomienda a más personas. Porque dice, mira, este video es bueno, hay bastante interacción. ¿Qué hago? Lo comparte. Lo recomienda a más gente, ¿no? Y es más visto el video. Así. Yo te digo, como te digo, yo conozco todo lo que es redes sociales, yo te puedo ayudar, te estoy ayudando y te enseñé las estrategias en otros videos. Te voy a enseñar cómo hacerlo en Marketplace, en Facebook, en WhatsApp. Necesito solamente tu apoyo. No te pido nada más. No cobro ni nada. Fácil fuera para mí, como les menciono, tener todos los videos y vender un curso, ¿no? De cómo hacerlo. Fácil fuera para mí, pero no. Todo esto es gratuito. Solamente necesitas una conexión a internet y un dispositivo de donde verlo. Pero te pido, comenta, dale like. Comenta, no importa, varias veces. Un dedito así, con una manita arriba, significa que me estás apoyando y que quieres ver esos 3 videos que te menciono. Marketplace, página de Facebook y catálogo en WhatsApp, ¿no? Con una manita arriba significa que me estás apoyando y quieres esos videos. Así que yo los voy a hacer. Necesito tu apoyo solamente en eso. Y otra manera de apoyarme, ya que estamos hablando de eso, si quieres apoyarme directamente al canal, acá abajo en la descripción te dejaré un enlace donde puedes hacer tu, digamos, donación al canal. Es un apoyo que me das y tienes unos ciertos beneficios que te estamos dando a los que son miembros, a los que apoyan el canal, se vuelven miembros del canal y tienen una insignia donde pueden destacar más en los comentarios, ¿no? ¿Qué beneficios hay? Te lo dejaré por acá, creo. Si no, te los voy diciendo. Creo que es, si mal no me equivoco, van a tener prioridad en contestar los mensajes, interactuar en las redes sociales. Digamos, me preguntan, les voy respondiendo tal vez con videos, con fotos. Otro también en los estados de YouTube, ¿no? En los estados de YouTube también ir publicando publicaciones solamente exclusivas para miembros. Prioridad también. Digamos, yo publico un video un domingo y los miembros del canal pueden verlo ya desde el viernes o el sábado. O sea, van a tener anticipado poder ver ese video antes que lo demás. Esas son unas pequeñas, digamos, cosas que les puedo dar humildemente de mi parte, ya que no puedo darle mucho más. No puedo darle más porque es lo que les puedo dar. Ya les he enseñado casi todo, les estoy enseñando casi todo a todos, exclusivamente a todos. Es algo más que le puedo dar a los miembros que apoyen directamente al canal. Si desean, no es obligación de nadie, no están obligados a nada. Como les digo, su apoyo a todos es compartiéndolo, el like, como les expliqué. ¿Para qué sirve? Para que YouTube recomiende mucho más mi canal. Así que sinceramente, darles las gracias a todos y que apliquen los consejos que les estoy dando de cómo empezar, por qué empezar. Es rentable, si es rentable, si lo sabes trabajar. Ya te he enseñado en las estrategias. Te voy a enseñar en hacerlo en Facebook, en Marketplace, en WhatsApp, todo eso junto.
para que puedas vender. Todo es internet en estos momentos, todo es internet, todas las ventas son por internet. Así que si vas a empezar, empieza ahora, porque no hay mañana. Si vas a empezar, hazlo ahora. Quizás te quedes con la duda, si hubiera empezado, ¿qué tal? Hoy dónde estaría. Empieza ahora, toma acción, como dicen, toma acción ahora. Ahora se toma la acción, mañana no, ahorita ponte a hacer. Así que hoy te estoy dejando un videito de unos modelos que estoy haciendo y con eso me despido. Así que te dejo con el video de unos majeteritos que estoy probando, unos modelos, así como ustedes también pueden probar los modelos. Todo es, digamos, imaginación. Así que voy con el video y los vemos. Bueno, miren, esto es lo que les menciono. Miren, estos dos nuevos modelos. Eso es un cono de ahí, de 70 centímetros con borde. Y el otro es una maceta tipo que le he enseñado ya en mi canal, tipo gota salteña, algo parecido, pero en dimensiones más grandes. Creo que es de 50 centímetros, si mal no me equivoco. Como ven, miren, todo esto se está aprendiendo en el canal. Poco a poco estamos avanzando. Necesito sus publicaciones, que me envíen al Instagram, al Facebook, donde pueda ver yo que están avanzando y hacer modelos más grandes. Así que miren, estos modelos son, este es mi modelo exclusivo que estoy haciendo. Voy a hacer un plato para ese recién que he hecho. Voy a hacer un platito, así que va a estar bien bonito. Voy a pintarlo y publicarlo en las redes sociales. Y vamos a ver qué tal se vende, cuántos me piden. Miren, ya está rajeado completamente. La hoja macetero no se nota muy bien, pero ya está completamente rajeado. Ya me enseñé a rajear también. Así que muchachos, saben que todo se puede, poco a poco. Nos vemos y hasta pronto.